Buenas tardes grupo, mi nombre es Anthony García, abogado del grupo García, tu asesoría gratis. Y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Como ustedes saben, Jesse Uribe ha estado en tendencias últimamente por todo este tema de la disminución de la cuota de alimentos y han habido muchas críticas al respecto, así que vamos a darle un análisis jurídico con la finalidad de que tengamos más criterio a la hora de determinar si una cuota alimentaria está bien o está mal, en nuestro caso particular y en los demás casos. Primero demos un poco de contexto. El meollo del asunto comienza cuando Jesse Uribe solicita una disminución de cuota como consecuencia del coronavirus. La disminución responde a la escasez de trabajo que tiene en este momento él. Y la gente se muestra en rechazo respecto de esta solicitud de disminución de cuota, lo que conlleva a que Jesse Uribe nos responda con que da una cuota de 30 millones de pesos, que sus hijos no tienen necesidades y que gracias a Dios ellos están bien. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una cuota de alimentos? Una cuota de alimentos es una asignación económica que da un familiar a otro familiar cuando éste está en debilidad económica o cuando éste está incapacitado para laborar. Entonces, bajo ese entendido, dependiendo de las circunstancias especiales de cada caso, un hermano, un padre, un hijo, un tío incluso puede ser obligado a sustraer alimentos a ese familiar cuando está en una debilidad manifiesta, incapacidad para trabajar o cuando simplemente está en una debilidad económica tremenda. Hablemos de cómo se fija esta cuota alimentaria. Pues al ver los comentarios de las personas le han escrito a él que como gana mucho tiene que ser incluso más alta. También le han dicho que 30 millones de pesos no se gastan 4 niños. Le han dicho una cantidad de cosas que pueden ser ciertas hasta cierto punto, pero revisten del mismo problema, falta de criterio. Así que vamos a explicar un poco de esto. Cuando hablamos de alimentos, lo primero que se analiza, lo primero que debemos tener en cuenta son las necesidades del menor, no la capacidad del padre. Cuando vemos en el tema de alimentos, la ley establece que el máximo tope a embargar de un salario o lo que corresponde a un padre dar como cuota de alimentos es el 50% de su salario. Entonces la gente cree que como el tope es el 50% del salario, entre más gana el padre, más grande tiene que ser la cuota. Y esto no es necesariamente así. Vamos a explicar un poco sobre esto. Cuando hablamos de cuota alimentaria siempre establecemos primero lo que es la necesidad del menor. La necesidad del menor en virtud de dos aspectos. Debemos decir que los alimentos se dividen en dos categorías: alimentos necesarios y alimentos congruos. Los alimentos necesarios son todos los recursos que se dan a un menor para que sobreviva: alimentos, agua, servicios públicos, vivienda. Y los alimentos congruos son todos aquellos que sirven para mantener el estatus social del menor de forma modesta. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, para una persona de estrato 1, costarle a un hijo un curso de música, por ejemplo, que valga 600.000 pesos al mes, podría ser algo excesivo, entonces sería un lujo. No sería un alimento congruo porque no sirve para mantener al menor en lo que merece respecto de su estatus social. Mientras que si el menor o la familia del menor es de estrato 5, veremos que esos alimentos congruos se van a ir incrementando toda vez que mantener el estatus social del menor es mucho más costoso. Por tanto, una vez tenemos en cuenta y establecido los alimentos de carácter necesario y los alimentos de carácter congruo y establecemos la cuota, ahí sí vamos a revisar la capacidad del padre. Pero no para incrementar, jamás la capacidad del padre va a incrementar, lo que incrementa son las necesidades congruas, las necesidades netas como tal. Cuando hablamos de la capacidad del padre, nunca hablamos de un incremento porque gane más, sino de ver si éste está en la capacidad de sustraer al menor esos alimentos necesarios y congruos. Si no está en la capacidad, va a haber una consecuencia que es que se reduzcan. Cuando vemos la realidad, notamos que cuando el juez analiza esta capacidad del padre, casi nunca establece una cuota de 50%. Normalmente lo haría cuando el menor tiene una enfermedad grave, tiene un problema de salud muy serio o alguna característica especial, pero por regla general, por un hijo no se embarga más del 30%, por dos no se embarga más del 40% y rara vez se embarga el 50%. Pero esto jamás se establece en virtud de su capacidad económica, siempre se establece en virtud de las necesidades del menor. Por tanto, la gente que dice que no, que como gana más hay que cobrarle más cuota alimentaria o que los menores no gastan 30 millones, hay que mirar primero, antes de hablar de todo eso, cuáles son las necesidades de estos niños. Si están asistiendo a clases especiales, si alguno tiene problemas de salud, que gracias a Dios creo que no es así, cuánto vale la academia o el colegio al que asisten, la pensión.
Todas estas necesidades, la suma de estas necesidades nos van a determinar de alguna manera el valor de la cuota alimentaria, que si vemos 30 millones dividido 4 vendría siendo como más o menos 7 punto algo millones de pesos, lo cual en lo que respecta a mí es una cuota acertada. Para la calidad de vida de estos menores no creo que gasten más de 7 millones por cabeza por la edad en la que están y por las condiciones particulares. Otro aspecto importante a analizar es el equilibrio de cargas entre padres. Jesse Uribe en su solicitud de conciliación manifiesta que la madre está ganando más dinero y por tanto pueden tener una cuota más equitativa, más igualitaria. Cuando llegan a mi consultorio muchas veces los padres o las madres también me preguntan, es que me están estableciendo una cuota alimentaria muy alta y tenemos que poner tanto ella como yo en igualdad de condiciones. Sí, señores, la ley dice igualdad, pero ojo, igualdad en derecho es diferente a igualdad matemática. El ordenamiento jurídico se ha aceptado a la igualdad de Aristóteles llamada igualdad material. ¿Esto qué significa? Que hay que tratar los iguales como iguales y los desiguales como desiguales. Por tanto, si un padre gana más que otro padre, va a tener que aportar un poquito más, un granito más a esa masa de alimentos. También tenemos que decir que jamás se establece una cuota alimentaria en respecto de la persona que custodia a los menores, toda vez que la ley presume que cuando la persona custodia a los menores, pues su salario y sus recursos están yendo a ese menor. Entonces, ¿para qué sirve determinar la capacidad económica del padre que tiene la custodia? Básicamente, para lo que sirve es para subir un poquito o bajar un poquito la cuota alimentaria del padre que no tiene la custodia o que está obligado en aportar alimentos. Pero ojo, esto respetando también las dignidades y capacidades del padre, no significa que le vamos a embargar el 50%. Ahora, teniendo en cuenta que Sandra Barrios es propietaria de una inmobiliaria con gran variedad de activos para vender, tales como apartamentos desde 300 hasta 500 hasta 200 millones de pesos, y además de eso, al parecer que cuenta con apartamentos para vender en el municipio de Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Chía, Florida Blanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta y San Alberto, veremos que tampoco es que ella esté en una situación económica débil. Por tanto, es cierto que podría haber un equilibrio de cargas en lo que respecta a la cuota de alimentos mucho más equitativa o igualitaria. Ahora, también vi un comentario que me pareció interesante y es que había una persona que comentaba, bueno, pero si Jesse Uribe gana tanto y en este momento no tiene trabajo, no importa, porque él tiene ahorros, porque tiene mucho dinero en el banco. Señores, jamás se establece una cuota alimentaria en virtud del patrimonio total del padre. ¿Por qué? Porque vulneraría su derecho a tener finalidades legítimas, como una casa, una cuenta de ahorros o hasta un carro. Pongamos un ejemplo, si la cuota alimentaria supera lo que puede aportar el padre a través de su salario, significa que este va a tener un déficit económico en respecto de su cuenta de ahorros, en respecto de sus bienes. Por tanto, jamás va a poder tener una cuota de ahorros, una casa o un carro. Por tanto, nunca se establece en virtud del total de su patrimonio, sino de lo que gana mensualmente. Otro aspecto importante a mencionar es que jamás la cuota alimentaria puede lesionar la capacidad productiva del padre. Por ejemplo, si estamos pagando una casa, un carro, por más que sea primigenio el crédito de los alimentos, hay que garantizar que esas cuotas se paguen porque a la final ese carro o esa empresa es la que nos va a surtir de ingresos en el futuro y la que le va a surtir de alimentos a nuestros menores. Por tanto, eso de que Jesse Uribe gana 70, 40 millones, él tiene también que tener unos gastos para producir música, para grabar, para mantenerse como tal, y eso no puede ser afectado toda vez que es la fuente de ingresos de sus hijos. También noté que se indignó mucha gente porque decían que podía esperarse un poco antes de pedir la disminución de cuota, y la verdad es que eso no es una buena estrategia. Vamos a explicar por qué. La cuota alimentaria, cuando no se cumple, no hay excusa alguna para incumplirla. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo deudas con bancos, deudas con crédito hipotecario, cualquier cosa, tenemos que decir que las deudas por alimentos son de carácter primigenio. ¿Qué significa eso? Que se ponen por encima por el resto de deudas. Por tanto, el padre deberá garantizarlas primero antes que garantizar cualquier otro tipo de obligaciones. Y además, si incumple, que no puede incumplir bajo ninguna causal, bajo ninguna excusa, ni porque haya perdido el trabajo ni nada, si este llega a incumplir, se empieza a acumular una tasa de interés bastante alta, que es del 18% anual. Imagínense el 18% anual de unos alimentos trazados en 30 millones de pesos. Es bastante dinero. Por tanto, lo que yo veo dentro de la estrategia es pedir inmediatamente una modificación.
¿Por qué? Porque la sentencia que fija la cuota alimentaria tiene efectos retroactivos. ¿Qué significa esto? Que cuando el juez decide la cuota alimentaria al final de la sentencia, esta cuota se respeta respecto de su monto desde el momento en el que se presentó la demanda. Por tanto, si en un futuro Jessy Uribe, por ejemplo, en 2 o en 3 meses no puede pagar una cuota alimentaria de 30 millones de pesos, el haber interpuesto la solicitud al momento de hoy garantiza que desde el momento de hoy le empiece a correr la cuota alimentaria que se decidirá en un futuro. Por tanto, es una jugada estratégica que hay que tomarse porque si se llega a trazar en una cuota de alimentos no hay excusa que valga ni por más COVID ni nada que haya, y además de eso la tasa de interés va a ser muy alta. Ahora, tampoco hay tanto drama si él modifica la cuota alimentaria. La cuota alimentaria se puede modificar las veces que sea necesaria, y el cambio en los ingresos que tiene el padre, por supuesto que es un factor de modificación, de disminución de cuota alimentaria. Tengan en cuenta que lleva un mes sin tener conciertos. ¿De dónde va a sacar el dinero? Por más 1.000 millones que se ganen por conciertos, si no tiene conciertos no va a tener para pagar esa cuota alimentaria. Ahora, teniendo estos criterios en cuenta, ya ustedes podrán tomar postura respecto de si es una cuota acertada o no, y si es correcto o no que la disminuya. Gracias por todo. Quería hacer algo diferente, enseñarles un poco de derecho a través de ejemplos más prácticos de la vida real y más cercanos a ustedes. Espero les haya gustado. Un abrazo, que estén muy bien y adiós.